Un par de segundos después, comencé a respirar otra vez. Ese Dimitri se había ido. Este cálido, amoroso y vivo estaba aquí ahora. Sin embargo, antes de responder, los oscuros ojos de Dimitri encontraron los míos, y supe que estaba pensando en las mismas cosas que yo. Ese pasado era una cosa horrible y difícil de superar. No, dijo él, fui un Strigoi. Fui uno de ellos. Hice cosas terribles. Las palabras fueron suaves, pero el tono de su voz habló por legiones. Los radiantes rostros de su familia se volvieron serios. Estaba perdido, más allá de cualquier esperanza, excepto que Rose creyó en mí. Rose nunca se rindió, como lo predije. Una nueva voz resonó en la sala de estar, y todos levantamos la vista para ver a la mujer que había aparecido repentinamente en la puerta. Era considerablemente más baja que yo, pero cargaba el tipo de personalidad que podía llenar una habitación. Era Yeva, la abuela de Dimitri, pequeña y frágil, con fino cabello blanco. Muchos por aquí creían que ella era una especie de mujer sabia o bruja. Usualmente una palabra distinta venía a mi mente cuando pensaba en Yeva. Aunque sonaba muy parecida a bruja. No lo hiciste, dije, incapaz de detenerme. Todo lo que hiciste fue decirme que me fuera de aquí, para que así pudiera hacer algo más. Exactamente, dijo ella, con una sonrisa satisfecha en su arrugado rostro. Necesitabas ir a restaurar a mi Dinka. Hizo su camino a través de la sala, pero Dimitri la encontró en la mitad del camino. Él la envolvió cuidadosamente en sus brazos y murmuró lo que pensé significaba abuela en ruso. La loca diferencia en sus alturas lo convertía en una especie de escena cómica. Pero nunca dijiste que eso era lo que yo iba a hacer, alegué, una vez que ella estuvo sentada en su mecedora. Sabía que debería dejar pasar el asunto, pero algo sobre Yeva siempre me caía mal. No puedes tomar el crédito por eso. Lo sé, dijo con firmeza. Sus ojos oscuros parecían taladrarme. Entonces, ¿por qué me dijiste qué es lo que tenía que hacer? Exigí. Yeva consideró su respuesta por un momento. Muy sencillo. Tenías que esforzarte por ello. Sentí mi mandíbula empezar a caer. A través de la habitación, Dimitri captó mi atención. No lo hagas, Rose, parecía decir su mirada. Déjalo pasar. Había un destello de diversión en su rostro, así como también algo que me recordaba a nuestros viejos días de profesora alumna. Me conocía demasiado bien. Sabía que a la primera oportunidad me estaría peleando completamente con su vieja abuela. Es probable que yo perdiera. Con un rápido guiño me quedé callada. De acuerdo, bruja, pensé. Ganas esta vez. Yeva me lanzó una sonrisa desdentada. Pero, ¿cómo pasó eso?, preguntó Sonia, llevándonos tácticamente a aguas menos peligrosas. El regreso a Dhampir me refiero. Dimitri y yo nos miramos nuevamente, pero su anterior alegría había desaparecido. Espíritu, dijo con calma. Esto causó una rápida toma de aire por parte de sus hermanas. Los Moroi esgrimían elementos mágicos, pero la mayoría de ellos solo usaban 4 de los elementos físicos: tierra, aire, agua y fuego. Recientemente, sin embargo, se había descubierto un muy raro elemento: el espíritu. Se encontraba unido a las habilidades psíquicas y la curación,
y todavía era algo que a muchos Moroi y Dhampir les costaba tiempo aceptar. Mi amiga Lisa usó el espíritu mientras lo apuñalaba con una estaca de plata, expliqué. Mientras que gustosamente atravesaría por todo eso nuevamente, con tal de salvar a Dimitri. La imagen de ser estacado a través del corazón todavía era un poco preocupante para mí. Hasta el último momento, ninguno de nosotros había sabido con seguridad si eso lo mataría o no. Los ojos de Paul se agrandaron. ¿Lisa? ¿Quieres decir la reina Basilisa? Oh, sí, dije. Ella. Me resultaba difícil a veces recordar que mi amiga de la infancia era ahora la reina de todo el mundo Moroi. Pensar en ello causó un pequeño nudo en mi estómago. Su elección al trono hace un par de semanas había sido controvertida a los ojos de muchos. Algunos de sus enemigos no estaban por encima de la violencia, y dejarla por una semana para venir aquí me ponía extremadamente nerviosa. Solo fue la garantía de que ella estaría rodeada por guardianes, junto con la necesidad de la familia de Dimitri de ver que él ya no era más uno de los muertos vivientes, lo que me hizo consentir este viaje. Los Belikov y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, respondiendo sus muchas preguntas. Incluso, antes de que él hubiera sido forzado a convertirse en Strigoi, Dimitri había estado fuera de su casa por un tiempo. Siguió tratando de averiguar lo que su familia había pasado todos estos últimos años, pero ellos lo ignoraron. Ellos no consideraban importantes sus propias experiencias. Él era su milagro y no podían tener suficiente de él. Conocía el sentimiento. Cuando Paul y su hermana estuvieron profundamente dormidos en el suelo, finalmente nos dimos cuenta de que ya era hora de que el resto de nosotros nos fuéramos a la cama. Mañana era el gran día. Le había tomado el pelo a Dimitri sobre que su familia tendría que superar la fiesta conmemorativa que antes le habían dado. Y resultó que yo tenía razón. Todos quieren verte, explicó Olena, cuando nos enseñó nuestra habitación. Yo supe que todos significaba la comunidad Dhampir de Baya. Tan increíble como es para nosotros, lo es incluso más para ellos. Entonces, les dijimos que pasaran mañana, todos ellos. Le eché una mirada a Dimitri, curiosa por cómo respondería. Él no era del tipo que se regodeaba siendo el centro de atención. Solo podía adivinar cómo se sentía cuando se trataba de los eventos más terribles y traumatizantes de su vida. Por un segundo, su rostro tenía esa mirada calmada y sin emoción que sobresalía en él. Luego se relajó en una sonrisa. Por supuesto, le dijo a su madre. Lo estoy deseando. Olena le devolvió la sonrisa con una de alivio y luego se despidió. Una vez que se hubo ido, Dimitri se sentó en el borde de la cama y descansó los codos sobre sus rodillas. Puso la cabeza sobre sus manos y murmuró algo en ruso. No sé exactamente lo que dijo, pero supongo que fue algo parecido a ¿en qué me he metido? Me acerqué hacia él y me senté en su regazo, envolviendo mis brazos alrededor de su cuello para que pudiera mirarlo a la cara. ¿Por qué tan triste, camarada? ¿Sabes por qué? Dijo, jugando con un mechón de mi cabello. Voy a tener que seguir hablando sobre ese tiempo. La simpatía ardió en mí. Sabía que se sentía culpable por lo que había hecho como un Strigoi, y solo recientemente había aceptado que eso no fue su culpa. Había sido convertido contra su voluntad por otro Strigoi.
y no había tenido control de sí mismo. Aún así, era algo difícil con lo que ponerse de acuerdo. Es cierto, dije, pero solo van a hablar sobre eso con el fin de descubrir el resto de la historia. Nadie se va a centrar en lo que hiciste como Strigoi. Van a querer saber cómo volviste, el milagro. Vi a estas personas a principios de año. Te lloraban como si estuvieras muerto. Ahora van a celebrar que estás vivo. Es en eso en lo que se enfocarán. Rocé mis labios contra los suyos. Sin duda, esa es mi parte favorita de la historia. Él me acercó. Mi parte favorita fue cuando me abofeteaste para que entrara en razón e hiciste que dejara de sentir pena por mí mismo. ¿Abofeteé? No es así exactamente como lo recuerdo. Para ser justo, Dimitri y yo nos habíamos golpeado y pateado muchas veces en el pasado. Era inevitable con el tipo de estricto régimen de entrenamiento que tenían los guardianes. Pero conseguir que superara sus días como Strigoi, bueno, eso requirió menos de golpear y más de intentar no ser demasiado discutidora mientras él se sanaba por su cuenta. Y si también había habido un incidente que involucraba un cuarto de hotel y quitarse la ropa, pero realmente no creo que eso haya sido todo lo esencial en el proceso de curación. Aún así, cuando Dimitri se tiró hacia atrás y me bajó sobre la cama con él, tuve la sensación de que ese recuerdo en particular estaba fresco en su mente también. Quizás tienes que ayudarme a recordar, dijo diplomáticamente. ¿Recordar? ¿Ah? Envuelta en sus brazos, lancé una mirada ansiosa hacia la puerta. Me siento mal por tener nuestra propia habitación en la casa de tu mamá. Es como si nos estuviéramos saliendo con la nuestra. Él ahuecó mi rostro entre sus manos. Son de mente abierta, dijo. Además, después de todo lo que atravesamos, creo que muy bien podríamos estar casados en lo que respecta a ellos. Tengo esa impresión también, admití. Cuando había venido para su funeral, muchos de los otros Dhampir prácticamente me habían tratado como su viuda. Las relaciones Dhampir no se enfocaban tanto en la ceremonia. No es mala idea, bromeó. Intenté darle un codazo, lo que era algo difícil, considerando lo entrelazados que estábamos. No, no vayas ahí, camarada. Amaba a Dimitri más que a nada. Pero a pesar de sus ocasionales sugerencias, yo había dejado claro que no tenía la intención de casarme hasta que hubiera un 2 al comienzo de mi edad. Él era 7 años mayor que yo, así que el matrimonio era una idea razonable para él. Para mí, a pesar de que no había nadie más a quien quisiera, 18 años era demasiado joven para ser una esposa todavía. Lo dices ahora, dijo, tratando de evitar reírse, pero uno de estos días cederás. De ninguna manera, dije. Sus dedos trazaban patrones contra mi cuello, llenando mi piel con calor. Has dado algunos argumentos muy convincentes, pero todavía estás a una gran distancia de ganarme. Ni siquiera lo he intentado todavía, dijo él, en un raro momento de arrogancia. Cuando quiero, puedo ser muy persuasivo. ¿Sí? Pruébalo. Sus labios se movieron hacia los míos. Esperaba que dijeras eso.